Sí. Te pregunté una boludez. No, boludez. Alne con Arnold Schwarzenegger, estando ahí, ¿viste? Los dos, cabeza a cabeza, y con Luz Ferriño. ¿Luz Ferrito? Con Luz Ferriño. Vos sabés que iba a ser Arnold Schwarzenegger. Me contaste una vez, ¿no? Iba a ser, o sea, el Chris Hack iba a ser Arnold Schwarzenegger. Y como Luz Ferriño era un poco más alto. Mirá, era más alto que más increíble. ¿Vos decís, ¿Se murió Luz Ferriño? No. ¿Vive todavía? Vive, pero tiene un tema que es sordo. No es verde. Se puso verde una vez. ¿En serio es sordo fuera de juego? Sí, tiene un problema de sordera. Ya debe ser grande, porque, Sí. o sea, esa serie era del 70. No, sí, 70, 80, sí. 70. Sí. Y era un tipo que ya tendría cerca de 40 años, me parece. 30 y pico largo. Sí. Pero Luz Ferriño. No, está vivo. Por lo menos hasta hoy. Hasta hoy, viste así. Bueno, hablando de gente. Perdóname, ya para terminar. Y el otro, el actor, el de Bill Bixby. Bill Bixby sí murió. Ese sí murió. Sí. Ya, hace 10 años. Bueno, ya estamos acá en este Pesico Rosti, que ya le hicimos Vale, la presentación. Le das el play. Le damos play. ¿Dónde lo ven eso, Germán? ¿Dónde se ¿Para qué? Eso lo están viendo. Ahí llego. Ahí estamos bien enfocados. Sí, estamos ahí está, acá. Estamos. Sí, estoy transmitiendo en vivo por mi canal de Instagram, @psicorosti. Ahí lo pueden ver en Instagram. Lo pueden ver en Instagram. Estamos saliendo con buen audio e imagen, así que si quieren nos pueden ver. Bien. Quiero aclarar que ahí no sabe el calzoncillo, es algo vestido. Claro. A pedido del público. A pedido del público, es algo vestido. Bueno, desarrolle nomás, mi querido Germán. Hermoso como dio el pie inicial y ahora podemos seguir. Queremos decir que ya tenemos alguien para jugar al test Macmillan. Le va a competir a Fernando 590. Bien, adelante usted. Bien, bueno, la idea, retomando un poco lo del bloque anterior, es poder hablar un poco acerca de aquellas cuestiones que están como por fuera de los estereotipos a nivel social y cultural en un momento dado, en una época histórica, ¿sí? Bien. Primero quería empezar definiendo un poco lo que es un estereotipo como para partir de ahí. ¿Bien? Buena esa. Estereotipo. Claro. Bien. ¿Qué es un estereotipo? No, te iba a hacer una boludez. Cállate, deja hablar, cállense. ¿Qué es un estereotipo? Es una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad que tiene un carácter de inmutable, de inamovible. Es como que es como un mandato, entre comillas, social, que es a lo que hay que responder. ¿Bien? Me encantó. Perfecto. Bueno, ese es el estereotipo. Entonces, tomando un poco lo que ustedes decían, hay ciertos estereotipos, tanto de belleza en un momento dado, tanto de los discursos que valen y los que no, qué es lo aceptado, qué es lo bien visto. Eso va cambiando. El estereotipo va cambiando durante la historia. Exacto, va cambiando durante la historia, que era un poco lo que hablaban ustedes hoy, ¿sí? Muy bueno. Bien, y partiendo de ese estereotipo, entonces, me gustaría empezar a desarrollar lo siguiente. Arranquemos por una creencia popular muy arraigada a nivel sociocultural en esta época, que es la siguiente. Es más fuerte quien menos siente. ¿Sí? Entendí. Entonces, se asocia la fortaleza a aquellas personas que demuestran lo menos posible una vulnerabilidad emocional. Mira, eso es un estereotipo. Es un estereotipo. Bien. Que va de la mano de la famosa frase, los hombres no lloran, o hablar de eso no es de hombre, por ejemplo, ¿no? Que está muy arraigada en una cultura de carácter paternalista machista. ¿Sí? Sin haber estudiado algo por ahí, va el Sí, asunto, ¿no? sí, la embocaste de pedo, pero sí, bueno. Bien. Entonces, siguiendo con esto. O sea, cuanto menos siente, más fuerte es. Tiene que ser Exacto. duro el hombre. Duro, Claro, duro. Bien. Bien, Duro. claro, eso que se decía, tenés que ser bien machito. ¿Sí? Bueno, se asocia la fortaleza a una cuestión más del orden de lo racional que de lo emocional. ¿Sí? Uno tiene que desde la razón ser fuerte sin importar las emociones. Pero ¿cuál es la trampa de la fortaleza? ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza la podemos asociar a ser fuerte, pero también la podemos asociar a una fortaleza de estilo un castillo, para que tengan una idea. Una fortaleza es un lugar protegido con murallas de defensa para protegerse del enemigo exterior. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si eso lo trasladamos a nivel interno, eso que uno intenta poner como una barrera, como una fortaleza, como un muro interno, para que no lo afecten
las cuestiones del mundo exterior, también se vuelve una cárcel al mundo interior. Claro. Porque te aísla. Entonces uno está aislado y responde, siguiendo con el tema que estamos, a ciertos estereotipos. Entonces, por las dudas, para protegerse, no deja entrar ciertas cuestiones, pero tampoco permite salir las emociones, el decir la belleza. ¿Por qué? Porque está atrapado en eso. Porque si se mueve de eso, puede quedar vulnerado o vulnerable y expuesto a la mirada o a la crítica sociocultural o familiar. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Totalmente. Sí, totalmente. O sea, que lo que Quiero yo hacer un acabo par de de hacer con el calzoncillo recién, he roto el castillo, básicamente. Y sí, He derrumbado un castillo. Exactamente. Exactamente. Los que lo quieran ver entran a @evolowin. Bien, sigamos un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas se imponen esos muros porque tienen miedo a verse vulnerables y expuestos y expresan libremente lo que sienten. Bien, entonces ahí viene la pregunta que hacíamos en el video de esta semana para Evolowin. ¿Por qué es tan extraño hoy en día hablar libremente de las emociones y de la belleza? ¿Por qué? Y, sin embargo, es común hablar del caos, de la oscuridad, de la locura, porque justamente lo que nos están imponiendo a nivel sociocultural, a nivel mediático, a nivel mercado, es esto, es el caos, es la locura, es la tensión. Y fíjense que casi no hay, digamos, expresiones de una belleza. Expresiones. ¿Te Sí. puedo preguntar algo que tiene que ver con esto? Porque se me viene una cosa a la cabeza. Adelante. Que, mira, nosotros, yo lo he hablado de ese tema, ¿no? ¿Qué es esto de solamente mencionar o levantar la mano cuando alguien ve algo malo de su compañero, de su amigo, del otro? ¿Por qué cuesta tanto decir, che, qué bien que tocaste este tema, qué bien que cantaste, qué bien que bailaste, qué lindo que dibujaste, qué bien que lo llamaste a tal? Expresarlo. Sí. Eso es algo que a mí reconozco que particularmente sí yo soy de decirlo. Me gusta decir, che, qué lindo lo que hiciste, qué bueno estuvo. Será porque trabajé en un ámbito profesional donde eso prevalecía. Y también creo que tiene que ver con que no había tantos miedos. O sea, a veces si yo de repente digo en un ámbito de algo profesional, artístico, o sea, che, qué bien que hiciste eso, Germán. O sea, tengo miedo que vos te la creas que sos más que yo y que los demás, que yo estoy diciendo que está bueno lo que vos dijiste. Los demás digan, pero entonces Germán por ahí es mejor. Mirá qué pensamiento tonto, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, me parece. Y en esa bolsa entra también esto de decirle al otro que el hombre le cueste decir que alguien es bello, que alguien que es hermoso, también por un tema de competitividad, aparte, por miedo y por competitividad, que le gane. Que le gane. Si hay muchas chicas y de repente entra alguien lindo, y el hombre es raro, va a decir, che, qué lindo flaco este que vino. Es el boludo, olímpicamente. Claro, bueno, está buenísimo porque acabas de nombrar un montón de estereotipos. Mirá, a ver. O sea, claro, vos fíjate, el estereotipo de éxito que nos impone el mercado, que tenemos que sí o sí sentirnos como superior al otro, cuando sin embargo todos tenemos distintas cualidades y habilidades. ¿Y por qué resaltar, digamos, la habilidad o algo lindo del otro tendría que ir en desmedro de uno? Ahí va. Eso porque tenemos impuesto un estereotipo de competitividad y éxito que nos dice, no, marca lo que falta, lo que le falta al otro. Wow. No marques aquello que es, digamos, lo que le permite inclusive crecer al otro. Claro. Porque es esto, es cuando muchas veces uno resalta una cualidad del otro, le permite que potencie su crecimiento. En cambio, cuando resaltás constantemente o marcás constantemente la falta del otro, lo que intentás hacer es amesetarlo, dejarlo ahí. O pensar que, digamos, inocentemente o no, vos sos superior si le marcas el defecto al otro. También te pones en un lugar después del otro, ya estás, te pusiste en lugar del otro. Ya está. También. Tal cual, ese es otro estereotipo, ¿no? Intentemos subir pisando al otro. Claro. Bueno, esa era una. Y la otra, en función de lo que vos dijiste, te interrumpo porque tiene que ver con eso, adelante, si no te interrumpiría. Vos decís que generalmente nos juntamos porque hablamos más del caos, de lo problemático, de esto y del otro. Pero eso históricamente fue así, porque el museo, como se decía, la gente se juntaba para hablar, no se juntaban para hablar bien de vos o de mí o de quien sea, se juntaban para hablar mal generalmente. Y también dicen que tiene que ver con una cuestión de protegerse, de alertarse de distintas cosas que te pueden pasar con ciertas personas. Una cosa muy tribal, ¿no? Tribal. De la tribu. Claro, a ver, si nos ponemos a pensar lo negativo o esta cuestión del peligro,
sí, humanamente y más instintivamente, por una cuestión de protección, es algo de lo que se habla para estar alerta, para sobrevivir, obviamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se lleva al ser humano a un extremo en el cual casi todo el día uno consume caos, peligro? Entonces llevas al ser humano a un estado de alerta constante. Totalmente. La alerta tiene que ser una excepción a nivel interno, no tiene que ser un constante, porque si no, estamos llenos de un montón de hormonas a nivel biológico que nos hacen estar constantemente tensos y nos van destrozando el cuerpo y Exact- la mente. Exactamente, Sí, exactamente. totalmente. Entonces, un poco es cuestionar este estereotipo de la locura y el caos para empezar a meterle fisuras a este estereotipo y poder ir como intercalando con belleza, con arte, con humor, ¿sí? Con conexión emocional, con dar lugar a lo propio como válido, aunque no vaya de acuerdo a un estereotipo. Hacia eso tendríamos que ir apuntando. ¿Qué sería lo propio como válido? Esto que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, hoy lo hablábamos antes de este corte, que es esto de la belleza que se conecta con aquello del mundo interior. Porque tenés distintos tipos de belleza. Una cuestión es la belleza que responde a un parámetro o un estereotipo sociocultural de una época histórica. Suponte un parámetro de la belleza femenina, como hablaban cuando llegué, o lo que está de acuerdo a lo que es el éxito. Y otra cuestión es lo que uno siente como propio en relación a la belleza, que se conecta con lo interno, lo subjetivo de la belleza. Uno puede encontrar belleza, no sé, cuando va viajando en un monte que tal vez a otro no le guste, pero uno puede conectarse con eso y decir, eso es bellísimo. Y no responde a ningún parámetro, ni responde a una fotografía establecida como llena de filtros, ni responde al parámetro de la belleza que se impone, pero uno se permite decir es bello. Cuando hay una pareja, suponte, ¿no? Entonces, esto se escucha en el consultorio a veces, y el parámetro de belleza, cuando uno le pregunta, ¿qué te gustó de tu novia, tu novio con quien estás saliendo? Entonces, lo primero que empiezan es a describir el físico, generalmente, ¿no? Sí, cuando la conocí, o cuando lo conocí, me gustó los ojos, el cuerpo. Cuando vas avanzando, le repreguntás, vas avanzando en el tratamiento, le repreguntás y aparecen otros aspectos que antes no aparecían. ¿Por qué? Porque esa persona, ese paciente, se empezó a conectar con su mundo interior de otra manera y a su vez puede ver en el otro otra cuestión. El brillo de una mirada. Lo vas profundizando. Profundizando. Una expresión, un tono de voz, que me dio un abrazo cuando lo necesitaba, que me agarró de la mano cuando estaba ansioso. Y la belleza empieza a cambiar a medida que la persona se va conectando con su mundo interior. De otra manera. O sea que, en definitiva, el tema de la belleza es indefinible. Es propio de cada uno, o sea, la belleza más original, digamos, la más sincera, es aquella que se conecta con lo propio de cada uno. Y justamente el parámetro superficial de belleza es el que está establecido por los estereotipos socioculturales. Se me viene muy a la cabeza que es como la palabra felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Y me acuerdo una vez que contó Rolón, no me acuerdo dónde fue que lo escuché, creo que en la radio, que le preguntaban qué era la felicidad y él dice, mira, te voy a contar un caso muy cortito. Dice, una familia que tenía un hijo que tenía un problema renal grave, muy grave, un nene chiquito, muy, pero muy grave. Lo operaron, no sé qué tratamiento le hicieron, el médico le dijo, bueno, estamos ante una situación muy, muy compleja y no hace pis en tantas horas, el cuadro va a ser tremendo. Si hace pis, estamos a la otra distancia en la cual quizás ya pasamos lo peor. Nene, al cabo de un tiempo, hizo unas gotitas de pis. Perdón, dice, eso es la felicidad para esa familia, eso, unas gotitas de pis fueron la felicidad. Fantástico. Y con la belleza creo que pasa algo similar. Es ¿no? muy similar. Es justamente, fíjate qué interesante, se articula la historia de esa familia en ese momento con lo que era lo importantísimo. Entonces, la emoción que se genera cuando aparecen esas gotas de pis, en este ejemplo de Rolón muy interesante, es asimilable a una belleza increíble que no pueden dar cuenta de ningún estereotipo social. No. Porque es propia de ese momento y de esas personas. Y eso es lo que me refería con la belleza más sincera, la que se conecta con la historia y con el propio mundo interior del sujeto. Buenísimo, Germán. Bueno, el tema del trabajo quizás es cada uno ir encontrando, ¿no? Y detectando eso y permitiéndose romper, en el caso este que conté, que por supuesto no es mío, lo contó Rolón, sí. Es una cosa muy particular, pero quizás hay cosas no tan pesadas, pero que podemos ir descubriendo que son
bellas y que como no están dentro del estereotipo no le damos pelota. Exactamente. Y bueno, quisiera avanzar un poquito más y vamos a cuestionar ahora un estereotipo que está muy de moda, que ya lo hemos hablado otras veces, pero vamos a entrar por ahí, que es el siguiente. Las imágenes vacías, ¿no? Hay un montón hoy en día en redes sociales de imágenes vacías que apuntan a un estereotipo de belleza, que son imágenes llenas de filtros, ¿sí? Cuerpos que se muestran uno tras otro a repetición en las redes sociales y que no tienen ningún tipo de emocionalidad, ¿sí? Inclusive se hacen en la copia repetitiva de lo que suben otras personas. Suponte, el otro día estaba una paciente en el consultorio y ella iba cambiando el estilo de fotos que subía a su historia de Instagram. Entonces le pregunté, porque había puesto fotos de un tinte mucho más erótico últimamente en su Instagram. Entonces le pregunté a qué se debía. Y dice, lo que pasa es que ahora estoy siguiendo a nuevas personas, entonces voy copiando el estilo de foto que suben esas que tienen más seguidores. Entonces, ¿Está bien? ¿Está bien? No, entiendo. Ah, se entiende lo que estaba contando. Está bien. Yo hago lo mismo, ¿viste? Con el calzoncillo, ¿viste? Voy cambiando. Eso es lo que estaba buscando. entonces, ¿qué pasa? Ahí tenés el concepto de imagen vacía. ¿A qué me refiero? Es una copia sin poner nada de lo propio en busca de lo que te marca el parámetro sociocultural, que es buscar más seguidores y más me gusta. Entonces, bueno, empezamos Eso es lo que garpa. De alguna manera. Exactamente. Entonces lo empezamos a trabajar para cuestionar ese estereotipo y que esta paciente pudiera subir el tipo de imagen, si ella quería, que más le significara a ella desde su gusto propio. ¿Sí? Bueno, vamos trabajándolo por ahí. Es un caso. Ahora, ¿qué sucede? En general, estas imágenes son muy vacías. Entonces, ¿qué sucede? Son imágenes a repetición en las cuales la emoción no entra. Son puras imágenes una tras de otra. ¿Por qué? Porque a nivel sociocultural el estereotipo es, lo que vale es mostrar la belleza y la juventud asociado a lo que hoy en día es el cuerpo, ¿sí? Claro. Es esta imagen de cuerpo. Como robots, son robotizadas esas imágenes, ¿sí? Entonces ahí quería introducir esto. El estereotipo de hoy en día es que el discurso válido es el de la juventud. Ya tenemos un gran problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiende a desmerecer otros discursos que son muchísimo más valiosos desde otro lugar. ¿Por qué? Porque el joven tiene la belleza corporal y el acceso a la tecnología. Bien. Entonces hoy en día está como que el lenguaje tecnológico es el lenguaje supremo, vamos a decirlo así, el lenguaje que prima. Todo pasa por lo tecnológico, desde las aplicaciones en las que se manejan dinero, desde lo que sube a redes, todo pasa por lo tecnológico. Y La cresta de ola está ahí. Claro, tal cual. Pero no nos olvidemos que es un discurso muy técnico y automatizado, robotizado el tecnológico. ¿Qué pasa con el otro saber? Con los saberes de nuestros adultos mayores, que realmente tienen un conocimiento. Con el resto del mar. Exacto. Sí, es eso, Lalo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con ese resto? Ahora, en el último viaje que hice a Catamarca, están con un problema similar, salvando las diferencias, que es lo siguiente. Están falleciendo los antiguos, los ancianos que tienen conocimiento indígena, lenguas indígenas, tradiciones. Tiene el acervo cultural ahí. Exacto. Y están preocupados porque están muy aislados en los montes y no hay jóvenes que puedan recibir la transmisión de esos conocimientos. Y eso viene pasando hace mucho tiempo, pero sí, es tremendo. Sí. Es tremendo. Es tremendo. En el momento que ese hilito era una soga gorda, se va deshaciendo, queda un hilito. Exacto. Eso que se da en las culturas, ¿no es cierto? Bueno, lo hablaba desde los incas el otro día, desde las culturas propias, digamos, indígenas, originarias, como se dice hoy en día, pero también lo podemos trasladar a la cultura en general. Hoy en día, hay muchísimas personas adultas mayores que tienen un montón de saberes y que no son escuchados. Bueno, mira, el otro día que fuimos a tomar un café con Lalo, hablábamos de ese tema, ¿no? Y la pregunta es esta, porque es tal cual vos lo decís, ¿no? Es como que el dominio de la comunicación lo tienen la gente, no sé, de 30 años para abajo. Sí, ya de 30 y pico ya sos un viejo medio choto, ¿eh? Sí. No, en serio. Es cierto. Sí. Entonces, ¿cómo es el trabajo que hay que hacer? Nosotros tratar de adaptarnos, digo nosotros como todas las personas mayores de 30 y pico, 40 años, digo, tratar de adaptarnos a eso, o porque va a ser imposible. O sea, para mí es un partido que se perdió, y tampoco es un partido para mí que tenga
tenga mucho valor. Personalmente pienso eso, Ujú. porque yo tengo una formación en la cual quiero transformarme en una mejor persona, quiero crecer, quiero aprender, pero no quiero evolucionar, que por eso se llama este programa de Evolowing, Ujú. pero ahí estamos, tal cual. Pero no estoy dispuesto a romper todos mis principios, las enseñanzas que tuve de mis padres. Por supuesto seleccionando, ¿no? Esa selección, esa vitrina que armé con todas esas cosas, no estoy dispuesta a romperla porque la comunicación hoy va por otro lado. Es una apuesta, ¿no? Porque para mí no hay nada más triste que el famoso pendeviejo, ¿no? Que era la historia. Ujú. Que es el tipo grande que se quiere apendejar para poder seguir estando en ese lugar que ya no es el tuyo. Yo creo que nosotros ya no es nuestro lugar. Ahora, dentro de eso, el mundo, ese otro mar que decían ustedes, es muy grande y es el mar donde nosotros tenemos que navegar. Parece que la elección, por lo menos la mía es esa, Claro, el es punto, mantenerme en esas aguas. creo que el punto es el siguiente, a ver, hay que romper el estereotipo de que los medios de comunicación, suponte, para tomar un ejemplo, solo son dominados por la juventud. Uno, con lo propio, puede fisurar ese estereotipo y también hacer uso del medio de comunicación, hacer uso de una herramienta, porque las herramientas tecnológicas son para que las usemos todos, por más que estén, suponte, dominadas por la juventud hoy en día. Entonces, creo que hay que fisurar los estereotipos. Creo que acá la clave es esta. En general lo digo, ¿no? Este también, pero obviamente en general. Si uno empieza a fisurar los estereotipos, rompe límites. El estereotipo lo que hace es limitar. Suponte, los hombres no lloran, entonces limitas a que el hombre pueda expresar sus emociones. Los medios de comunicación son solo de los jóvenes, entonces uno se siente un pendeviejo y está en un medio de comunicación. No, hay que fisurar. Entonces hacer pequeñas fisuras, que no es hacerse como si fuera joven, sino desde el lugar de uno poder... legítimo tuyo. Exacto, Claro, desde el legítimo de uno utilizando las herramientas actuales. Claro, pero mira, yo te voy a contar un caso de un podcast que vi, de Lo que tú digas, es excelente, un muchacho todo joven, que le hace una entrevista, ahora voy a buscar el nombre, a un periodista español muy famoso, un presentador de noticias, como podemos tener acá un andino, o no sé cuál otro presentador que vos quieras, Santo Biasati, un tipo que debe tener 60 años, muy bien, y el tipo venía al podcast y venía del ente que tienen ellos de desempleo. Era un tipo que toda la vida, famoso del paro, famosísimo, y el tipo venía del paro de anotarse. Y explicaba y contaba, bueno, dura 1 hora y pico, la entrevista fue maravillosa porque contaba cómo eran los canales, montones de cosas, cómo empezó el todo, hasta que llega a este punto donde a él lo sacan, lo echan, por la edad que tenía. O sea que a veces, quizás y él mismo dice, es muy interesante, porque dice, yo sé que la decisión que tomaron, y él está de acuerdo, o sea, ya está, yo entiendo que es este juego, pero yo sé que los que me despidieron ni siquiera están convencidos de esto, pero están tan perdidos que lo hacen por las dudas. Claro, y hoy hay muchas cosas que se hacen por las dudas. Sí, porque estás sumido en un estereotipo de lo que debería ser, que te marca parámetro sociocultural. Claro. Y eso muchas veces limita el pensamiento. Entonces, suponte que esta persona tal vez fuera más capaz que muchos jóvenes que estaban. Seguramente lo es. Pero, la formación que puede tener un tipo de eso, imagínate. Claro, pero el estereotipo a la empresa le decía, tenés que seguir con los jóvenes. Por la edad de este hombre no puede seguir. Bueno, ahí está la capacidad que tenga quien maneja o dirige una empresa, o uno mismo en la vida, de cuestionar el estereotipo y decir, no, pará, hay excepciones, hay fisuras acá. No necesariamente hay que responder ciegamente a un estereotipo, porque si no lo que hacemos es no pensar. Respondemos automáticamente a lo que nos dicen que deberíamos hacer según los parámetros de moda. Bueno, lo que pasa es que si vas más para arriba, esa persona que es la que toma decisión está condicionada por el de arriba y el otro por el de arriba, que están todos en la misma cadena. Entonces, tenemos que poner gente más porque joven. obviamente el poder está al lado del sistema y el sistema es el que va marcando los estereotipos vigentes. Pero hay que... el sistema somos nosotros. Claro, pero... Ese famoso sistema que sí, somos nosotros, pero el poder no lo tenemos nosotros. Los que manejan los hilos ni los conocemos, están bien arriba. Sí, en realidad yo creo que el poder lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que no somos conscientes y en consecuencia los poquitos que tienen esos hilos, claro, es como tener el elefante enganchado. Correcto, con bien, pero pensemos, la palabra poder es donde la pensamos, de dónde la abordamos. Si la abordamos desde los que toman las decisiones a nivel mediático y que manejan el mercado, obviamente estamos un poco lejos. Pero hay otro tipo de poder. Muchas gotas de agua se hacen un océano. Entonces, si todos, desde las pequeñas
fisuras a los estereotipos, empezamos a hacer algo. Suponte, lo que estamos haciendo hoy acá en el programa de radio es una fisura al estereotipo. Esto es poder. Estamos pudiendo comunicar. En mi consultorio, cuando trabajo... Pero ¿por sí, qué sería una fisura de un estereotipo, suponte, de que hay cuestiones de las que no se hablan porque no están de moda o no responden. Hoy estamos cuestionando... sí, tenés razón. Claro, hoy esto es una fisura en el estereotipo. Esto no se habla casi. O sea, en el consultorio, cuando uno trabaja con los pacientes, ayudándole a buscar la belleza que se conecte con lo interior, su deseo, su camino de recuperación, también es una fisura, un estereotipo, que es que si vos no respondés a los parámetros de normalidad del sistema, estás por fuera o estás loco. Hay muchísimas, una obra de arte. Ustedes cuando cantan con los Jefferson, son todas rupturas y expresiones de belleza. Ustedes lograron hacer de la música y la comida algo bello. Por ejemplo. Eso es belleza. No es por ser mala onda, tenemos que ir redondeando porque perdón. No, me quedé pensando en una frase que ¿se acuerdan cuando asumió Francisco como papa? Sí. En una de las primeras... Rompan, ¿no? No, pórtense mal, ¿no fue que dijo? Pórtense mal. Claro. Yo creo que algo en el fondo de lo que quiso decir era como algo de Algo eso, ¿no? de eso. Que él de alguna manera entró al Vaticano como para romper muchos estereotipos, romper ¿no? cosas. De muchas cosas. Tal cual. Y bueno, quería cerrar con una frase de Chespirito, que para mí... Mirá, que saltamos de Freud a Chespirito. de Fred Chespirito. Lo que pasa es que Chespirito fue un genio, a mi entender. Es un... ¿Sabes por qué le decían Chespirito? Porque era Shakespeare. Exacto, un Shakespeare, pequeño claro. Shakespeare. Fue genial, ese hombre realmente fue genial, una creatividad increíble. Lo tomo esta frase de una entrevista que le hace, creo que Ginsburg, hace muchos años, a Chespirito también en Argentina, que hablaban de quién es realmente más valiente, quién es el más fuerte, quiénes son los héroes. Hablaban del héroe. Del héroe. Hablaban del héroe y hablaban de los héroes de Hollywood, ¿no? Fíjense, antes que me olvide, fíjense que hoy los llamados o los mensajes decían que la belleza en la vejez y nombraban todos actores de Hollywood. Sí, pero hay varios mensajitos que ahora vamos a leer también. Bien, pero bueno, ese es otro estereotipo. Lo que habría que pensar es que la belleza en la vejez no se da desde lo físico necesariamente, sino que se da desde otro lugar. Ay, sí, por supuesto. La belleza es desde Por otro favor, lugar. deténganse. Yo tengo una vecina, le mando un beso grande a Chiquita, vos la conocés, Lalo. 88, ahora cumple 89 años. Para mí es estar con un amigo o una amiga de 30. Yo la Exactamente. escucho, la sabiduría que tiene, Ahí está. sabiduría. La Dios. belleza va por la sabiduría. Qué Entonces, belleza. animémonos a cuestionar los parámetros, porque si no, los estereotipos, porque si no, el estereotipo de belleza del adulto mayor, cuando lo nombraban hoy, Mel Gibson, bueno, no sé cuántos nombraron, Sí, pasa por otro lado. pasa por otro la lado. facha, digamos. Exacto, Claro. ese es el estereotipo, tenemos que fisurarlo, Romper eso. romper. ¿Qué decía Chespirito? Perdón, sí. Ah, que ver con eso. Sí. Claro, para cerrar. Chespirito decía, haciendo un contrapunto con Batman, con Superman, con todos los héroes de Hollywood, decía, en realidad el héroe es el Chapulín Colorado. ¿Por qué? Porque no es héroe quien carece de miedo, lo es quien lo siente, lo enfrenta y lo supera. Y es esto, rompamos con los estereotipos y animémonos a enfrentar lo que sentimos. Muy Genial, bueno. genial. Me encantó. Buenísimo, Germán. Me encantó. Arroba Germán. psicorosti. Con P inicial e Y final. Y final. Germán, gracias. Gracias a Buenísimo. ustedes. Y con el mismo despedimiento que estoy haciendo de Germán, le quiero mandar saludos a Pedro y a Claudia, Ya, Claudia, está, te iba a los decir. papás de Iñaki, que nos escuchan siempre. Les mandamos un beso grande. Y bueno, lamentamos